internaré en una clínica y tampoco en ningún momento me voy eliminar. No voy a dejar el país, no voy a ir a ninguna embajada, no me voy a internar en ninguna clínica. Sin embargo, para la policía, el expresidente Martín Vizcarra Cornejo podría estar evaluando la posibilidad de fugarse del país o solicitar asilo ante la eventual condena en su contra por el presunto delito de cohecho pasivo. Así lo advierte un informe de inteligencia que plantea dos posibles escenarios. Se tomó conocimiento sobre el posible asilo político y o fuga por el expresidente Martín Alberto Vizcarra Cornejo ante una posible sentencia condenatoria en su contra, donde se hizo conocer que existiría la posibilidad de que el mencionado expresidente, por intermedio de allegados y o personas de confianza, se encontraría realizando coordinaciones con la Embajada de Bolivia en el Perú, con fines de solicitar asilo político, argumentando ser un perseguido político. Todo ello en virtud de la presunta amistad que mantendría el embajador de Bolivia con el exmandatario. El documento también contempla la posibilidad de que Vizcarra solicite asilo político, una estrategia que ya fue utilizada por la ex primera dama Nadine Heredia. El exmandatario, quien enfrenta más de 5 investigaciones fiscales, ha negado esas versiones y calificó la información como parte de un psicosocial. La misma postura mantiene su abogado, el exministro de Trabajo, Alejandro Salas. Esta información que se emite es una información que no tiene nada más que ver con un psicosocial. Lo que se quiere es distraer a la población y a la ciudadanía haciendo noticia con Martín Vizcarra. Él está compareciendo y va a seguir compareciendo en el proceso. Además, reveló que la noticia generó incomodidad en el exmandatario. Con molestia, con indignación, porque están generando una información que no es correcta, una información que es falsa. La policía se adelanta como que él ya va a ser condenado, cuando la policía no es el tribunal. Se entiende que vivimos en un Estado de Derecho en donde se tiene que respetar el debido proceso y lamentamos mucho que informes de inteligencia de la policía se filtren así tan fáciles y generen zozobra. La Fiscalía ha solicitado 15 años de prisión para Vizcarra Cornejo por los casos de Lomas de Hilo y el Hospital Regional de Moquegua. Según la tesis fiscal, habría recibido más de 2 millones de soles en sobornos de constructoras cuando era gobernador regional. Hay bastante caudal probatorio. Creo que el Ministerio Público está convencido de que se va a obtener una sentencia condenatoria. El juicio oral aún continúa y se encuentra en la etapa de declaraciones de testigos. Su defensa estima que la lectura de sentencia se dará a mediados de este año. ¿Va a fugar el señor Vizcarra? En lo absoluto, ¿no? Él está en el proceso judicial, el proceso continúa. Él va a estar en el momento que se dicte la sentencia. Y consideramos nosotros como abogados que por supuesto que esta va a ser una sentencia absolutoria. ¿Usted garantiza que el señor Vizcarra no va a pedir un asilo o va a fugar del país en caso, digamos, el Poder Judicial determine condenarlo? No es que yo lo diga, él mismo lo ha manifestado de manera directa, él se ha pronunciado inclusive en sus propias redes sociales, él lo ha manifestado abiertamente también, él le va a dar cara al proceso. Sin embargo, el abogado penalista Julio Rodríguez advierte que existe riesgo de fuga. Esa situación es producto de la absoluta desidia que ha tenido históricamente la Fiscalía frente al caso Lava Jato. Extremadamente lentos. La situación se complica porque, en definitiva, él se va a poder fugar del país, ¿no? Es una posibilidad real. El especialista también señala que el expresidente no tendría sustento legal para solicitar asilo. Yo veo poco probable, ¿no?, que se le pueda dar algún asilo, más aún si en el caso de Vizcarra las imputaciones tienen una solvencia muy elevada, están construidas sobre elementos muy contundentes. La fuga de políticos para evadir a la justicia es un fenómeno recurrente en nuestro país. Uno de los casos más recientes es el de Vladimir Cerrón, prófugo con una orden de prisión preventiva por 24 meses por presunto financiamiento ilegal al partido Perú Libre. También el exministro de Transporte y Comunicaciones, Juan Silva, se encuentra prófugo desde 2022, con una orden de prisión preventiva por el presunto delito de organización criminal. El asilo político ha sido otra herramienta usada por personajes vinculados a casos judiciales. El 15 de abril, la ex primera dama Nadine Heredia no asistió a la lectura de su sentencia alegando problemas de salud.
Horas después, fue condenada a 15 años por lavado de activos y se confirmó que había ingresado a la Embajada de Brasil para solicitar asilo. Hay una persecución contra Nadine y nosotros estamos tranquilos contra esto. Hay una acusación sin pruebas, yo repito, de una supuesta ayuda financiera de Odebrecht para las campañas de PNP, que no se probó, no hay pruebas. El canciller brasileño Mauro Vieira justificó el salvoconducto argumentando razones humanitarias. Nadine Heredia foi concebido em bases humanitárias. A senhora Heredia foi submetida a cirurgia importante e grave recentemente relacionada à coluna cervical e está em recuperação. Ela também tem um filho menor de idade que ficaria desassistido tendo em vista que seu marido está detido. E depende tão somente da aprovação do estado de origem do asilado. O governo peruano prontamente concedeu este salvoconduto sem qualquer questionamento. En 2022, la ex primera dama Lilia Paredes, esposa del expresidente Pedro Castillo, obtuvo asilo político en México junto a sus hijos tras la detención del exmandatario. Quien también intentó refugiarse en la embajada mexicana fue el propio Castillo Terrones, tras anunciar la disolución del Congreso, pero fue detenido antes de ingresar. En 2018, el fallecido expresidente Alan García solicitó asilo en la Embajada de Uruguay, luego de recibir una orden de impedimento de salida del país por el caso Odebrecht. Permaneció 16 días allí, pero su pedido fue rechazado. El gobierno del Uruguay ha considerado que las investigaciones judiciales contra el expresidente Alan García no constituyen persecución política, tratándose de imputaciones vinculadas mayoritariamente a hechos económicos y administrativos desarrollados durante sus 2 gestiones como presidente constitucional de la República del Perú. No fue la primera vez que García Pérez pidió asilo. En 1992, tras el golpe de Estado, solicitó asilo en Colombia, alegando persecución política. Ratifico mi emoción y mi satisfacción de llegar a tierra colombiana y desde aquí ratifico también como demócrata latinoamericano que voy a seguir luchando contra la dictadura que en este momento existe en el Perú. Por el caso Odebrecht, al menos 6 expresidentes han sido procesados y 2 ya han sido condenados. Ollanta Humala, sentenciado recientemente a 15 años de prisión, y Alejandro Toledo, condenado a 20 años y 6 meses de prisión por los delitos de colusión y lavado de activos. El próximo podría ser Martín Vizcarra, por presuntos actos de corrupción durante su gestión como gobernador de Moquegua.